Hola a todos, todas y todes, bienvenidos a Libres de Trata, el podcast en el marco de la campaña de prevención de trata de personas del CONAVE, que es el Consorcio de Asistencia Humanitaria en Venezuela. El día de hoy continuaremos hablando sobre este tema, esta vez junto a una invitada muy especial que nos va a abordar un poco sobre la interseccionalidad entre trata de personas, movilidad urbana y cómo afecta diferenciadamente a niños, niñas, adolescentes y a mujeres. Hoy tenemos a Estefanía Mendoza. Estefanía es abogada, destacada abogada, feminista, cofundadora y coordinadora de la Asociación Civil Mulier, una organización que promueve y defiende los derechos de las mujeres. Además, Estefanía es especialista en violencia basada en género y ha participado en diferentes proyectos contra la lucha de la trata de personas. Entonces, bueno, bienvenida a este espacio. Es quien nos va a hablar el día de hoy sobre la interseccionalidad que les mencionaba entre trata y movilidad urbana. Y bueno, bienvenida a casa. Ay, gracias, Ivana. Este es un tema que me emociona mucho que estén haciendo estos espacios porque hace falta cada vez más gente conversando sobre el delito de la trata y cómo hay diferentes formas de captación y poblaciones vulnerables que están pues, más expuestas a esta terrible problemática. Mira, una cosa que nos interesaría saber realmente como para presentarte también, porque yo puedo estar hablando de ti, conociéndote también un poco, pero la idea es que la gente sepa qué hace tu organización, qué hace la Asociación Civil Mulier y cómo genera incidencia o hace incidencia en materia de trata de personas. Bueno, Mulier es una organización chiquitica que con muchísimo cariño y esfuerzo desde el 2016 está trabajando en la promoción de los derechos de las mujeres y niñas venezolanas. Y desde el 2019 nos hemos dedicado al tema de la prevención de la trata de mujeres y niñas en contextos migratorios, precisamente pues por la situación migratoria que se está viviendo en Venezuela y para visibilizar que esta situación estaba pasando, no solo dentro de Venezuela, sino también fuera de nuestras fronteras, y que la afectación de este delito de la trata era diferenciada en el caso de las niñas, las mujeres, las adolescentes. Y a partir de ese trabajo que hemos llamado Libres y Seguras, iniciamos todo este programa que incluye prevención, documentación, donde hemos generado unos informes con un monitoreo de medios sobre la cantidad de casos de venezolanas rescatadas de trata, pero también incidencia internacional en diferentes escenarios y sobre todo trabajo comunitario. Ir a las comunidades, hablar con las muchachas y presentarles pues las opciones que tienen para de verdad mantenerse libres y seguras en Venezuela. Básicamente nos hablas un poco del contexto de la movilidad urbana, ¿no? Evidentemente, hablando cómo se siente o cómo se diferencia el impacto en mujeres venezolanas migrantes alrededor del mundo. Pero para entender un poco ese contexto y qué hacían en el marco de Libres y Seguras, qué es la movilidad urbana desde la perspectiva de Mulier, por ejemplo, y en este proceso de movilidad, a ver, ¿cuáles son los riesgos que representa esa movilidad o esa migración frente a una mujer, frente a una niña, frente a un adolescente? Sí, este es un tema que para nosotros ha sido muy importante tratarlo también, no desde una forma de darle solo connotaciones negativas. Cuando tú tienes un grupo de personas que cree que su esperanza de cambio, de una vida con mejores condiciones está afuera, no puedes hablarle solo de los riesgos, tienes que hablarle también, empoderarlos de sus derechos y de las estrategias que pueden usar para cuidarse. La movilidad humana es un derecho, tenemos derecho a buscar un mejor porvenir, tenemos derecho a buscar mejores condiciones de vida, a incluso a conocer espacios nuevos y no podemos restringir esto, sobre todo en contextos donde hay situaciones difíciles o donde la gente pues está también familiarizándose más o teniendo como más relación con este tema de la migración. Pero la movilidad humana debe ser segura e informada. Y precisamente en eso hemos trabajado junto a otras organizaciones como Éxodo en un consorcio que se llama La Mejor Ruta, para tratar de promover precisamente a las mujeres, niñas y adolescentes que son especialmente vulnerables a riesgos en la movilidad, entre esos la trata, para que tomen conocimiento primero de que los derechos humanos son universales, no se pierden porque pasaste la frontera, sigues teniendo derechos. Pero también que es importante cumplir con ciertas
condiciones para que esa movilidad sea segura e informada. Eso quiere decir saber a dónde vas, tener quizás alguien que pueda ayudarte, conocer cuáles son las condiciones en ese país a donde te quieres aventurar, porque muchísimas veces la necesidad o incluso a veces pues la expectativa que te plantean familiares o amistades hace que ellas emprendan estos procesos sin conocer o tener suficiente información. Y puede hacer la diferencia que ellas hagan un proceso de movilidad segura, informada, y, por ejemplo, tengan la partida de nacimiento del niño. Eso le va a abrir la oportunidad de que el niño en ese otro país reciba educación, pueda tener acceso quizás a salud, tú puedas probar tu filiación con ese niño. Entonces, hace la diferencia. Y entendemos que todo este tema de la documentación y quizás de las condiciones en las que se hace la migración está muy relacionado al privilegio. Pero es importante acercar a las mujeres en las comunidades pues estas estrategias que pueden ayudarlas a cerrar un poco esa brecha entre la gente que se va con mejores condiciones, que puede planificar mejor su viaje, y la gente que quizás lo está haciendo pues con más necesidad y con más urgencia. Pero creemos que dándole las herramientas, que conozcan sus derechos, que conozcan algunas estrategias para hacer ese proceso de movilidad de forma segura e informada, pues estamos también cerrando esas brechas de disparidad entre algunas personas que pueden migrar en mejores condiciones y estas mujeres. Y eso significa reducir los riesgos. Y eso es clave, porque de verdad la migración es una condición que genera muchísima vulnerabilidad para las mujeres, no solo para delitos gravísimos como la trata de personas, sino también, por ejemplo, para la violencia de género. Entonces, todas estas son cosas que conversamos con ellas y que les damos a conocer y que también entendemos sus historias y podemos como ajustar esas recomendaciones y esas estrategias, y es un proceso de retroalimentación muy importante para nosotras. Vale, qué bueno. Amir, a ver, dentro del contexto de la movilidad segura, se me ocurre una pregunta importante que hacerte, ¿no? Hay personas que asocian el tema, por ejemplo, de la migración irregular, dice como que tiene que ver, mejor dicho, pensando en una persona que pudiese estar en ese contexto de pensar migrar para buscar mejores oportunidades y hacerlo de una manera segura. Por ejemplo, tiene que ver el hecho de que una persona le pague a alguien para de manera irregular pasar una frontera con la trata de personas. Porque hay gente que lo asocia, ¿no?, como la misma cosa, pero ¿cuál sería el valor diferenciado de cada uno de los delitos? Sí, es súper común que se mezcle o se confunda la idea de tráfico de personas y trata de personas. Pero realmente el tráfico es un delito contra los estados y es esa figura del coyote, que conocemos así, y es esa persona que te ayuda a pasar una frontera de forma ilegal, porque tú no tienes los requisitos para hacerlo de forma regular. Eso no es lo mismo que trata, pero sí genera una gran vulnerabilidad. Y muchas veces estas personas están relacionadas con redes de trata y determinan, por ejemplo, la vulnerabilidad o las necesidades que tienen esas personas a las que están cobrándoles por hacer ese paso de fronterizo. Y entonces hacen que estas redes de trata ya las tengan como vistas y las puedan captar, o incluso a veces ellos están involucrados y simplemente engañan a la gente de que los van a ayudar, que van a recibir ese pago por el paso fronterizo y los entregan a redes de trata. Entonces, aunque no es lo mismo, el paso por las trochas, la migración irregular, el uso de personas dedicadas al tráfico humano, conocidos como coyotes, aumenta muchísimo la vulnerabilidad. Y por eso es que todo este tema de la documentación, de la migración segura e informada, de tratar de no solo tener ese proceso migratorio de forma ordenada, segura, informada, sino también invitar y combinar a los países a que tengan medidas de regularización, hace que disminuyan los riesgos. Porque si tú tienes la posibilidad de pasar de una forma segura y llegar a un sitio que te reciba con vías razonables para regularizarte, para conseguir un trabajo, para que tu niño o tu niña tenga educación, va a ser mucho más fácil que tú puedas adaptarte, que puedas ser un miembro pues, útil de esa sociedad, y sobre todo que no tengas una necesidad tan terrible que haga que estas personas se aprovechen. Porque básicamente a veces se piensa que es solo como engaños, pero no. A veces es por la misma necesidad y les ofrecen cosas que terminan siendo distintas, o les ofrecen, por ejemplo, esto siempre está muy relacionado con el tema de la explotación sexual, en el caso de las mujeres venezolanas. Entonces, la migración segura e informada
y la posibilidad de regularizarse en los países disminuye absolutamente el riesgo de la trata. Obviamente para mí era una pregunta súper importante también decirte, o sea, quiénes son los más vulnerables, ¿no? Ante el crimen. Básicamente me lo estás respondiendo, o sea, no solo las mujeres, sino también los niños, niñas, adolescentes. Ahora, ¿qué medidas en el contexto de la movilidad humana pueden tomar los grupos vulnerables, pero vamos específico con mujeres, niñas y adolescentes, para, tener una migración de repente, una movilidad incluso que puede ser interna, mucho más segura, frente al contexto de, por ejemplo, la trata de personas, incluso el tráfico también? Bueno, ahí hay como unas acciones multiniveles. Como sociedad es importantísimo que conozcamos nuestros derechos, que nos informemos al sitio donde vamos, que tratemos en lo posible de tener alguna persona conocida que nos pueda informar sobre ese país. Lamentablemente, por la misma situación, hay personas que han emprendido procesos migratorios sin saber ni siquiera el clima del sitio donde van. Y eso los expone pues hasta eso, ¿no? Pero también es importantísimo entender cómo sociedad civil organizada, como organizaciones que trabajan en el tema de la asistencia humanitaria o en la defensa de derechos, que es importantísimo entenderlo desde la vulnerabilidad que hay. No solo por las necesidades de asistencia humanitaria que se pueden vivir en el país y que puede tener ciertas poblaciones, sino también por la situación que implica, por ejemplo, la discriminación. En el caso de la comunidad LGTBI, las mujeres trans son especialmente vulnerables a la trata de personas, pero también por la desigualdad de género, porque los estereotipos relacionados a las mujeres venezolanas, por ejemplo, las mujeres bellas, las mujeres del MIS, que son mises, eso hace que esa cosificación las haga más vulnerables en otros países. Y en el caso de los niños, niñas y adolescentes, pues hay que tener una doble mirada, porque ahorita estamos viendo la problemática de una vulnerabilidad a la trata de personas, no solo de los niños que se están yendo no acompañados, no solo de los niños que están ya en otros países en una migración irregular, donde papá, mamá o sus cuidadores tienen que trabajar y están pues mucho tiempo solos, sino también de los niños y niñas que están en Venezuela y que incluso hay ofertas hemos detectado casos de trata con la promesa de reunificación familiar, donde se aprovechan y les dicen, yo sé que tu mamá está en Perú, está en Colombia, está en cualquier país, yo te ayudo a reunirte con ella. Entonces, es necesario mirar la trata como un fenómeno que está en avanzada, que esto es el tercer delito más lucrativo del mundo, así que no es que estamos hablando de una persona, estamos hablando de redes delictivas que se dedican a aprovecharse de las personas, a cosificarlos y a entenderlos como un bien que se puede comerciar, a deshumanizarnos. Entonces es importantísimo que tengamos medidas como sociedad civil, como personas, para informarnos, como sociedad civil para tratar de hacer incidencia en que existan políticas públicas, que existan programas que atiendan a estas poblaciones vulnerables de forma diferenciada, pero también los gobiernos tienen que tener políticas bilaterales, sobre todo en los países donde hay mayor flujo migratorio, para que se puedan dar medidas de regularización, porque es una de las estrategias más efectivas para lograr que esas personas que ya se fueron y que quieren hacer su vida allí tengan las oportunidades necesarias para reducir esa vulnerabilidad y que puedan pues vivir de verdad el futuro que se estaba imaginando y que esto no involucre pues la pesadilla de la trata de personas. Sin duda, además como conversarlo constantemente, que creo que es como, pese a que sea el tercer delito más lucrativo a nivel mundial, ¿no? Es un delito del que poco se habla. Es como hay mucho sesgo sobre él, se asocia solamente con algunos tipos de trata y se deja atrás también todo un cúmulo de cosas diferentes, o bueno, de características diferenciadas de los diferentes tipos de trata, etcétera, y no se conversa, ¿no? Como por ejemplo, creemos, o es como de repente de conocimiento mayor o compartido que trata es solamente explotación sexual o que trata solo afecta a las mujeres, porque las mujeres son las únicas víctimas de explotación sexual también, ¿no? Y dejamos a un lado también, por ejemplo, que las mujeres pueden padecer de trabajo forzoso, que los hombres también pueden padecer de trabajo forzoso y que niñas, niñas, adolescentes también, o sea, pueden ser parte de cualquier tipo de trata, ¿no? Entonces, también, bueno, me hablaste un poco de cómo, cuáles son las formas también de los captadores de, quizás en el contexto de la movilidad urbana, hacerse valer de mujeres, niños, niñas, adolescentes que están en el paso fronterizo para, por X circunstancias, captarlos en las redes. Pero quisiera que me hablaras un poquito más cuáles son las estrategias más comunes, más allá de, por ejemplo, cruzar esa frontera entre el tráfico y trata y aprovecharse de la vulnerabilidad, etcétera,
para caer en las redes. ¿Qué otras estrategias han visto, por ejemplo, desde Mulier, que se utilizan para captar tanto mujeres como niños, niñas y adolescentes? Sí, hay una forma de captación que es, si se quiere, física, ¿no? Que es cuando están en las trochas, que hay rapto, que ya hay violencia, pero esas quizás están como muy particularizadas en población migrante y hay como medidas que si los estados pues tuvieran como un, unas políticas en el tema fronterizo pues concertadas, pudieran evitarse. Pero una de las formas, y quizás en nuestra narrativa en Venezuela sobre la trata, las películas tienen un peso muy importante Sí, claro. y todos creen que es Taken y el secuestro y búsqueda implacable. Sí, o y es Sonido para de Libertad, explotación pasa mucho sexual. también, sí, claro. Entonces, pero es importantísimo tomar en cuenta que uno de los trabajos que mejor y más hacen las redes de trata es el tema de la manipulación. Por ejemplo, a través del uso de redes sociales, en especial con mujeres y sobre todo mujeres jóvenes y adolescentes, e incluso niñas. Entonces ahora vemos mucho contacto por redes sociales de, si una niña tiene 15, probablemente sea alguien haciéndose pasar por ser un muchacho de 15 años. Y esto es un método que no es que se inventó en Venezuela, es un método que viene desde la guerra de los Balcanes, que se usó en Europa del Este para captar a mujeres, y es el método que se llama el método del novio. Y es que estos muchachos se supone de su misma edad, con sus mismos intereses, les gusta la misma música, les encanta BTS, les gusta, no sé, el manga, cosas así. Y ella cree, no, esta persona es mi alma gemela. Es mandado a hacer. O sea, Sí. Y las una cuestión del destino. Sí, comienzan a conversar, comienzan a hablar, se hacen dinámicas de amistad. Genera cierta empatía. Después de enamoramiento, incluso comienza a veces, que es una de las cosas que también hemos trabajado mucho y que es para nosotras muy importante como llamar la atención, el tema del intercambio de imágenes. Eso es una exploración de la sexualidad propia de la adolescencia. Es mi noviecito, tenemos dinámicas de sexting, yo le paso una fotico, él me pasa una foto, pero esta es una de las formas que usan también las redes para obligarle a ella a permanecer allí. Para utilizar la foto contra su voluntad también. Entonces, cuando ellas comienzan a sospechar o se sienten incómodas, entonces hay amenazas de voy a publicar tus fotos, entonces tienes que pasarme un video porque si no publico tus fotos, y comienzan esas dinámicas de extorsión. Entonces, todo esto, ¿verdad?, le está pasando a una chica de 15 años que si no se siente en confianza en ese momento para pedir ayuda, para decir, esto es incómodo, esto no me hace sentir bien, eso puede derivar en, ya no es un video, una foto, sino vamos a vernos. Y esto es los que se tornan violentos. Pero hay escenarios donde siempre es enamoramiento. Y hay la oferta, por ejemplo, de vámonos juntos. Vámonos del país, vámonos Vamos juntos. a hacer una vida. Y hay gente dedicada a captar a estas muchachas, las entregan en la frontera y siguen trabajando otras muchachas que bueno, en su idea de que están conociendo a una persona afectivamente, de que tienen una relación, confían y pueden pues caer en estas situaciones. Y esto es importantísimo porque todas estas son dinámicas que pueden hablarse en casa, que podemos prevenir desde casa. Justo, disculpa que te ataje ahí, ¿no? Pero una de las preguntas que te iba a hacer era eso, ¿cuáles son las señales de advertencia? O sea, ¿cuáles son las estrategias que podemos tomar para ponerle cuidado, ¿no? Porque no todo, o sea, a ver, siempre vamos a hablar de que existen cosas, lo que llama la gente popularmente como red flags, ¿no? Las banderas rojas. Hay algo que está raro ahí, que está pasando y que de repente no me cuadra en el contexto de lo que estoy viviendo. ¿Cómo hago? O sea, ¿qué es lo más común? ¿O cuáles son esas señales que debería estar atento para, bueno, sabes, tener advertencia sobre la situación que está pasando? Ver que puede haber algo raro ahí. Bueno, lo primero yo creo que es que hay que generar canales de comunicación con los chamos y las chamas que tenemos cerca. Y yo siempre digo, a veces no va a ser con mamá con quien van a hablar. Y por eso es tan importante cuando vamos a las comunidades, nosotros hablamos. Tú no tienes hijos, a tu prima, a tu vecinita, háblale, dile, mira, mucho cuidado, está pendiente. Cuando te cuentan, no, es que tengo un noviecito por Facebook, ¿cómo es eso? ¿Has hablado con él? Una de las primeras señas es que cuando se están haciendo pasar por alguien, no quieren hablar por videollamadas, etc. Entonces, si tú tienes alguna sensación de duda sobre la identidad de esta persona, es importantísimo que busques confirmar quién es y que desconfíes. Y además es importantísimo, y esto siempre es súper problemático con los padres, madres responsables y cuidadores, que hablemos
también de estos temas de exploración de la sexualidad como el sexting, porque hay formas seguras De hacer sexo. de hacer Exacto. sexting. Entonces los papás siempre dicen como que no, pero realmente puede hacer la diferencia que una niña le haya pasado la fotico al que cree su novio sin que se le vea su cara O alguna o marca una que la marca señala. distintiva de su cuerpo, y si eso termina en internet, ella fácilmente puede desentenderse y con apoyo y eso, porque igual hay una violación de la confianza, ¿no? Pero no queda marcada para toda la vida. Entonces, claro que hay que promover que las niñas pues tengan este tipo de exploración si lo van a hacer de forma segura, porque es algo de la edad. Y es importantísimo también entender que esto está sucediendo y que está sucediendo no solo con la finalidad de la trata, de explotación sexual en persona, sino también para la generación de material o contenido sexual explícito que se vende en Internet. Y esto es importantísimo porque hay organizaciones que tienen nexos o relaciones con las grandes empresas de redes sociales y también de almacenamiento de información que usamos todos los días, y que hacen como esta rendición ante esta organización de Estados Unidos que ha como ido llevando todas esas imágenes o videos que parecen estar relacionadas con abuso sexual infantil. Y entre ese monitoreo que ellas hicieron en el 2022, 300.000 entre imágenes y videos habían sido montados al internet desde Venezuela. Wow. Entonces estamos hablando que ahora tenemos un país donde hay personas que están en necesidad, pero que también hay muy buen internet porque hay mucha gente trabajando con el internet, y esto se está utilizando en Venezuela para generar contenido sexual explícito de niños, niñas y adolescentes. Entonces hay que conversarlo en casa, hay que conversar sobre lo que hacemos, el uso seguro de las redes sociales. Es mentira que vamos a alienar a las niñas y niños de las redes sociales, menos en un proceso donde muchos tenemos familiares afuera y entonces conversamos por redes o cualquier cosa. Eso es mentira. Entonces hay que promover un uso seguro, y ese uso seguro pasa por tener comunicación con los chamos y chamas sobre lo que están haciendo allí y con quién. Exactamente, wow. Es bastante información que digerir, pero de verdad es importante porque es hablar también, la idea de esta campaña es que hablemos con literalmente personas entre 13 y 35 años, jóvenes también, pero que nos escuchen también padres, representantes y cuidadores y madres también, para que puedan, ver cuáles son las señales de advertencia también en personas muy jóvenes, ¿no? Porque estamos en una época que, para bien o para mal, todo el mundo tiene acceso fácil también a la tecnología y al internet. Y el uso seguro, tiene una línea muy delgada entre el conversarlo y no conversarlo, ¿no? Alejarnos un poco de los tabúes que también tienen que ver mucho con el género y lo que haces a diario, ¿no? Porque es el tema de, hay cosas que no se deben hablar en casa porque hay cosas que de repente no son para hablar con mujeres, hay cosas que no son para hablar con hombres. Y esa distinción también nos hace dejar un poco atrás todos estos temas que podemos estar hablando para asegurar la prevención ante cualquier tipo de delito, que no solamente, como dice Estefanía, tiene que ver con trata. O sea, estamos hablando también de producción de material ilícito sexual de niños, niñas y adolescentes también. Estamos hablando de explotación en diferentes modelos, pero también estamos hablando de violencia, diferentes tipos de violencias muy contextualizadas a la modernidad, ¿no? Una violencia que también es digital, una violencia que también es psicológica, que también puede ser discursiva y que incluso puede venir desde la misma casa, desde el momento que no nos acercamos, ¿sabes?, a niños, niñas y adolescentes para hablar de estos temas, y que más bien juzgamos o nos apartamos o utilizamos un discurso que los hace sentir de repente culpables o no responsables de sí mismos, y les genera un poco de miedo abrir estos puentes de conversación con padres, madres, representantes y y eso responsables. es clave. Nosotras en las comunidades vemos que la prohibición no funciona. Exacto. A las chicas le preguntamos, 13, 14 años, no, me dice, mi papá no me deja tener Facebook. Y yo, ¿pero tiene Facebook? Sí. ¿Y cómo hace? No, lo veo en el celular de mi amiguita en el colegio. Entonces, si pasa algo en esas interacciones que ella tiene en Facebook, ella no se va a sentir en confianza para decirle a su papá o a su mamá. Porque cruzó la línea. Ya está en una infracción. Entonces es importantísimo entender que la prohibición no es la mejor vía. Hay que promover un uso seguro. Y esto es clave porque de verdad abrir esos canales de comunicación es lo que puede hacer la diferencia en que ellas pidan ayuda en el momento que la necesiten.
Mira, otra pregunta que ya no tiene que ver de repente con el universo digital, pero muy importante o sea, que la conversación nos lleva un poquito hacia ahí, y es que, por ejemplo, en el contexto de la movilidad, una persona ahorita que esté como tomando la decisión o planificando su migración o movilidad de cualquier parte, incluso dentro del mismo país, para que haga esa migración segura, a ver qué consejos, qué derecho debería saber que tiene como migrante, que me gustaría que de repente como lo habláramos un poco. Hay leyes que los protegen como migrante, que también lo mencionaste, dependiendo del contexto de los países. Eh, pero ¿qué consejos les darías a esas personas que están por hacer ese paso antes, ¿no? De partir? ¿Qué consejos les darías para que consideraran esa ruta como una ruta segura, efectivamente? Claro, aquí hay dos momentos. Cuando ya las personas están como considerando esa idea de emigrar, que es el momento que para nosotras es ideal que nos escuchen, porque es el momento en donde en esa planificación donde empezamos a ahorrar, donde empezamos a decidir a dónde pudiéramos irnos, podemos empezar, por ejemplo, a sacar la partida de nacimiento del chamo, podemos empezar a tramitar algún documento que ha sido muy importante, por ejemplo, para nosotras que se haya comenzado a facilitar esos procesos también desde el gobierno nacional. Esto es importantísimo porque eso puede hacer la diferencia en cuanto a las oportunidades que tú puedes tener en tu lugar de destino. Informarte dónde el sitio donde vas. Idealmente, por ejemplo, si tienes una oferta de trabajo, investigar mucho sobre esas ofertas de trabajo porque es una de las principales formas de captación también de las redes de trata, con ofertas engañosas de trabajo. Entonces, es un hotel, no sé qué cosa, yo voy a buscar cómo se llama el hotel, voy a ver si alguien que conozco trabaja allí o si alguien que vive en ese país sabe de verdad del hotel. Hay que tratar de informarse. La información es clave y la información es poder. Tener toda la información posible sobre ese sitio a donde queremos irnos va a hacer la diferencia en que nosotros sepamos cómo podemos regularizarnos. Hay gente que, por ejemplo, emprende procesos migratorios por razones de salud y se enteran al llegar al país que no hay salud pública y que no necesariamente van a recibir ese apoyo. Entonces necesitamos, según nuestras necesidades, según lo que nos orienta o lo que nos está motivando a migrar, conocer hacia dónde puede ser ese destino. Es importantísimo también entender que es ideal si tenemos algún tipo de red de apoyo, porque sobre todo en el caso de las mujeres, niñas y adolescentes, la migración o el estar solas en un sitio que no conocemos nos hace muy vulnerables a la violencia de género. Y además hay que entender que tenemos contextos culturales distintos. Y esto ha sido muy importante, por ejemplo, en el caso de los femicidios de venezolanas en el exterior, porque lamentablemente los venezolanos y las venezolanas somos de cierta forma, tenemos ciertas características culturales en la forma en la que tratamos, en el mi amoreo, en el abrazo, y eso quizás puede malentenderse en otros países donde incluso tienen una cultura que puede ser más machista y Exacto. Donde esta forma de ser que nosotros tenemos puede terminar siendo una conducta que se asuma como un riesgo, como riesgo, que te ponga en riesgo. Exacto. Entonces es importantísimo también un poco tener una idea de la cultura de ese sitio donde nos vamos. Y en general entender que hay distintas formas de migrar. Y ahí tú puedes, por ejemplo, pedir un asilo si tienes unas características muy particulares. Pero lo más importante que hay que entender en el caso de los procesos migratorios es que no pierdas tus derechos humanos. Y esto significa que quizás hay unas condiciones específicas para trabajar o para acceder a la regularización y poder tener, no sé, derecho a un crédito o a salud. Pero derechos humanos, derecho a la vida, seguridad, integridad personal, la posibilidad de buscar cuáles son esos mecanismos que establece ese país para el derecho al trabajo, el derecho a la salud. Para la regularización. Para la regularización, pero no dejas de ser una persona. No solamente tenemos derechos humanos en el país donde nacemos, tenemos derechos humanos en todo el mundo porque son intrínsecos a nuestra dignidad y a nuestra condición de personas. Entonces es importantísimo porque muchas veces las mujeres, sobre todo migrantes, las personas migrantes creen que porque estoy en este país que no es el mío, no puedo pedir ayuda, la policía no me va a atender. Se autodeshumanizan un poco. No puedo, no, o de repente te sientes menos sujeta. Sí, te sientes menos merecedor de protección. Exacto. Y esto es importante entender que no es así. Y que en caso de alguna situación de peligro hay que acudir a las autoridades, que tienes derecho a asistencia en caso de alguna situación de riesgo. Entonces,
eso es una de las cosas que para nosotros es más importante. Y además también conocer que hay muchas organizaciones que han trabajado en estos temas y que quizás tienen herramientas que podemos utilizar. El Servicio Jesuita de Refugiados tiene unas guías que tenían hasta los precios estimados de los pasajes. Justo te iba a preguntar eso, en el contexto como, o sea, como un poco también para ir de repente cerrando esta conversación, en el contexto de la movilidad urbana, bueno, urbana, estoy bonita yo, movilidad humana, ¿qué servicios o qué documentos tenemos disponibles en cualquier universo digital, presencial, desde Molière, al que podamos acceder para entender un poco cómo tener una migración segura, ¿no? O cómo movernos de forma segura, más allá, por ejemplo, de lo que me acabas de decir del Servicio Jesuita? Bueno, el Servicio Jesuita de Refugiados tiene una guía buenísima donde habla un poco de las condiciones climáticas de los países cercanos, de cómo te puedes mover hasta allá, si es en autobuses, cuáles son las vías, más o menos un estimado del costo de los pasajes, qué documentación te piden en ese país. Igual hemos trabajado desde La Mejor Ruta, por ejemplo, en el tema de que es un usuario de Instagram que pueden revisar y donde hay información, por ejemplo, de los países que te piden visa, de cuáles son tus derechos, de cuáles son las posibilidades que tienes de regularización. Entonces creo que hay que hacer ese esfuerzo de googlear, de usar estos recursos. Sé que también ACNUR tiene recursos sobre estos temas y es importante entender que hay organizaciones que facilitan un poco esta información, que han tratado de sistematizar esta información y que queda en nosotros también el compromiso y la responsabilidad de tratar en lo posible, y sabemos y entendemos que, bueno, que muchas veces hay urgencias, hay necesidades, pero la movilidad segura e informada hace la diferencia en cuanto al riesgo y a las posibilidades de integración que pueden tener en sus lugares de destino. Entonces, esa investigación previa, ese conversar con otras personas, no solo ver TikToks para informarse, porque las redes sociales también tienen un sesgo de confirmación. Totalmente. Si yo me quiero ir, me van a mostrar TikTok solo de irse. Ojo, o tan simple como hablar con una persona que ya haya tenido la experiencia. Correcto. Eso hace muchísimo la diferencia. Una persona que de repente no tuvo a alguien con quien conversar del tema y vivió la experiencia de una manera, y de repente tú preguntándole a esa persona vas a tener un punto de vista completamente diferente que un punto de vista diferente que el punto de vista que esa persona tuvo al inicio de su ruta. Entonces es importante, muchos conocemos por el contexto también latinoamericano y de movilidad que tiene siglos, somos personas literalmente que nos movemos de sitio en sitio, pero si usted conversa con alguien de su familia, de su contexto alrededor, que ya esté fuera, en otro lugar, y que haya de repente hecho una ruta muy similar a la que planea hacer, pregúntele que de repente va a tener una perspectiva completamente diferente a la que creía que podía hacer. Y eso también le va a permitir saber a qué servicios acceder, con quién comunicarse o de dónde debería como averiguar más información, ¿no? Correcto. Exactamente. Aquí aprendiendo con Estefanía realmente, en el tema de la ruta segura, como, ¿hay otro servicio o alguna red social que de repente quieras compartir, sea de Molière, sea de la ruta segura? Molière nos consiguen como Molière Venezuela, Molière así como se escucha, y está La Mejor Ruta en Instagram también, por allí tienen siempre recursos que compartimos, y por allí seguramente también si nos consultan podemos darle algunas otras recomendaciones específicas, porque todo va a depender mucho del país a donde se van. Entonces allí podemos como acercar algunos otros recursos. Y lo otro es de verdad hacer ese proceso de informarse con personas, googleando, investigando, porque eso va a hacer la diferencia y nos va a proteger también de los riesgos y va a hacer que ese proceso migratorio pues sea en lo posible lo que esperamos que sea, que es una forma de conseguir pues una vida distinta, tener otras oportunidades y sobre todo entender que estas vulnerabilidades podemos mitigarlas si tomamos estas estrategias y en especial a la gente que se queda aquí, entender que bueno, la trata también está en Venezuela lamentablemente y que no solo está relacionada con la migración. O con cualquier espacio. Sí. No pasa fronteras y no necesariamente tiene que ser fuera de tu frontera. Exacto. Entonces es importantísimo porque a veces creemos que trata es solo si te sacan del país y es importantísimo tomar medidas y estrategias para prevenir la trata de personas también en Venezuela
y con las personas que seguimos aquí trabajando y viviendo en nuestro país para que este delito no siga avanzando, sobre todo contra las mujeres, niñas y adolescentes. Bueno, muchísimas gracias, Estefanía, por toda la información valiosa que nos brindaste el día de hoy. Esto fue, el siguiente episodio, segundo, si no me equivoco, tercero, de Libres de Trata con Estefanía Mendoza, coordinadora de Mulier, Asociación Civil. Ya saben, el poder, mejor dicho, esto va a ser cliché, pero la información es poder. Y mientras más nos informemos sobre los temas que nos interesen, pero además en el contexto de lo que queremos hacer y sobre los riesgos de repente que pueda tener cualquier cosa que usted vaya a hacer en su día a día, eso puede marcar la diferencia. Y podemos mitigar todos los riesgos que puedan existir. Hoy día, por ejemplo, con Estefanía hablamos sobre riesgos relacionados con migración y su impacto diferenciado en niños, niñas y mujeres también. Entonces, síganos para más información sobre trata, sobre interseccionalidad con otros temas. Esto fue Libres de Trata, el podcast. Hasta una próxima oportunidad. Gracias, Estefanía. Gracias.